Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla perfectamente? Buenas tardes, Inge, sí se ve. Muy bien, muchas gracias. Estamos con el grupo K, ¿verdad? Sí, Sí, ya buenas tardes. Ya. Bien, vamos a entrar al segundo capítulo de este curso acelerado que tenemos para la prueba de admisión en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Y vamos a dar algunos conceptos importantes que definen a la materia, el átomo y sus propiedades. Vamos a ver en este capítulo temas como qué es una masa, qué es un fenómeno, estados de agregación de la materia, cambios de estado de agregación, sustancia, elemento, compuesto, mezcla, mezcla homogénea, heterogénea, combinación, propiedades de la materia, hasta dependencia con la cantidad de materia. Vamos a ver hoy hasta el 10.2, ¿de acuerdo? El día de mañana eh, vamos a tener nuestra segunda sesión, bueno, con el docente que nos les corresponde. Y vamos a terminar conmigo el día viernes desde la parte de peso atómico, destaca números cuánticos, ¿no? La teoría atómica moderna. Muy bien, dicho esto, entonces comenzamos. Y la pregunta que ya teníamos como siempre es la siguiente. ¿Qué es la materia, jóvenes? ¿Cómo vamos a definir a la materia? Inge, tal vez todo aquello que consta de masa y ocupa una parte en el espacio, Un lugar en el un espacio. lugar Es en el todo espacio. aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esa es la definición correcta, ¿no? Entonces, materia para nosotros es indudablemente todo lo que está a nuestro alrededor, un libro, un cuaderno, una cámara, una computadora, un celular, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y yo les pregunto una cosa, ¿qué opinan de las ondas electromagnéticas que llegan a nuestro celular, a nuestras computadoras? ¿Es materia? Sí, ¿Sí? Y dime por qué. porque tiene una masa. O sea, las ondas electromagnéticas te llegan con más a tu celular, llega a golpear tu celular, sientes lo que está golpeando. Ingeniero, para mí sería que no, porque es algo que no se ve, tampoco se siente. No, Como se dice, puede sentir una onda electromagnética, indudablemente. La luz solar la sientes. Inmediatamente que un rayo de sol llega a la Tierra, se siente, ¿no? Lo puedes Quizás percibir. sea por los átomos, Pod- no lo sé. podría ser materia porque ocupa un lugar en el espacio. Sí, pero ¿tiene masa? Yo creo que sí tiene una masa, pero sería más en plasma. No estoy seguro, quisiera averiguar más de eso o entender más. A nivel atómico quizás tenga masa. Claro, o sea, tiene masas muy pequeñas, indudablemente. Basta que tenga un poco de masa, ya de por sí es materia, ¿no? Pero la luz solar, como ustedes pueden ver, acá dice, la luz solar no es materia, sino una forma de energía. Entonces, la energía no es materia. Yo contradigo un poco esta definición, porque indudablemente tengo la oportunidad de leer un libro muy interesante que dice que toda forma de energía, toda, absolutamente toda forma de energía, es una forma de materia, pero se denomina materia sustancial, es decir, dispersa, que se encuentra ocupando espacios vacíos, ¿verdad? Tiene más, indudablemente, a través de fotones. Los fotones son pequeños corpúsculos de materia que emiten energía. Y según la ley de Albert Einstein, la energía es igual al producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, todo proceso, todo lo que es masa, tiene que ver con procesos también energéticos.
Ya, entonces vamos a definir esos dos tipos de materia. La materia sustancial, la que podemos contabilizar a través de nuestros sentidos, verlas, percibirlas, y aquellas que a veces no las sentimos, no las vemos en forma inmediata, pero sí las podemos sentir, ¿no? Como las ondas de la luz solar, la luz artificial, toda a la cual el calor, por ejemplo, el calor se transmite de un cuerpo que tiene masa por alta o baja temperatura. Entonces, toda forma de energía también es una forma de materia, ¿ya? Si bien no tiene masa, no se las considera como materia como tal, pero sí como un tipo de materia que la vamos a denominar materia dispersa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está más claro esto? De mi parte, sí, sí, ingeniero. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta parte muy interesante, lo que es la materia? Ingeniero, se podría definir que la materia no solo se puede percibir, sino tiene que ser sentida por nuestros propios cinco sentidos del humano, tanto sea vea, oír, sentir, incluso escuchar. Claro, en Entonces, parte, basta que sea percibida por los sentidos, ya es materia, desde mi punto de vista. Pero también hay sentimientos, ¿no? El amor, el odio, la bronca y todas esas cosas no se consideran cosas materiales. Eso sí, los sentimientos están muy alejados del concepto de materia, ¿no? Alguna vez, tú eres mi amor, le dice una gordita bien preciosa, ¿no? O sea, pero esa es materia, te dice. No, mentira, ¿no? Ese es un sentimiento muy profundo que tienes hacia una persona. ¿Estamos de acuerdo con la definición? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, continuemos. ¿Alguna vez han escuchado en la Argentina, ¿no? ¿Cómo le llamaban a Maradona? Cuando jugaba fútbol y hacía sus maravillosas jugadas. Hasta hoy, Messi, ¿no? Cuando juega Messi en Argentina, ¿qué le dicen los gauchos? Hace una jugada tremenda y no falta, hay un hincha que le dice, ¡Hey! ¡Sos un fenómeno, viejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un fenómeno entonces, jóvenes? ¿Qué definimos como fenómeno? algo fuera del común. algo A ver, con sobrenatural. calma, con calma, no los estoy viendo. A ver, Ingeniero, yo diría que es un cambio drástico de algo normal. no siempre un cambio drástico, no tiene que ser Algo drástico, sobresaliente o algo sobrenatural. tampoco. No entiendas el fenómeno como algo sobrenatural. Mira, del, ayer, por ejemplo, esta hora más o menos a la 1:15, el cielo se ha nublado, ¿verdad? Y posteriormente han caído unas gotas de agua. Tú, cuando has llegado a tu casa, has visto, estaba sequito el piso, ¿verdad? Al salir a tu patio, a la calle, qué sé yo, has visto que el piso estaba mojado. Tu conclusión, ha llovido, ¿verdad? Y ese es un fenómeno natural. Es un trastorno que sufre la materia, ¿de acuerdo? Advertidas por las diferencias halladas antes y después de ocurrido un trastorno. Esa es la definición. Pueden ver acá, en cualquier cambio o transformación que sufre la materia y que se lo pierde por las diferencias halladas al observar un material antes y después de dicho trastorno. Entonces, un fenómeno no confundan con algo sobrenatural. Es algo que puede ser natural de una manera forzada, como también la madre naturaleza. ¿De acuerdo? La lluvia es un fenómeno que ofrece la madre naturaleza y lo hace en forma espontánea, ¿verdad? En cambio, el provocar una lluvia, por ejemplo, un bombardeo de algunos electrones, que se dio a las nubes para producir lluvias, ese es un fenómeno ya forzado. ¿Sí? Entonces, entiéndase por fenómeno claramente la transformación que sufre la materia advertida por las diferencias encontradas antes y después de dicho trastorno. ¿De acuerdo? Existen dos tipos de fenómenos, ¿no? El fenómeno químico y el fenómeno físico. ¿Cuándo advertimos que es un fenómeno químico? Cuando el cambio que sufre la materia cambian sus propiedades íntimas completamente. Les doy un ejemplo. Ustedes alguna vez han tenido un platanito, ¿verdad? Un platanito que desean comérselo, ¿sí? Está amarillito, con pequitas, bien fresquito. Qué rico, caramba. Entonces,
yo soy apurado, lo dejo en la ventana de mi casa y me voy a pasar clases, estoy ocupado todo el día y mi platanito lo he expuesto a la intemperie, al sol, la sombra y otras cosas, ¿no? Han pasado los días, ¿verdad? Han pasado los días y de repente lo vuelvo a ver al platanito. ¿Y cómo está ese platanito? Ese platanito que lo has dejado, tomado una coloración negruzca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Ya está más arrugadito, antes era más corpulentito y ahora ya lo notas un poco más flaco, ¿sí? Abandonado, le está creciendo unas pequeñas cositas verdes o blanquecinas alrededor. Miren, cómo ha cambiado su naturaleza ese platanito, ¿verdad? Cómo ha cambiado de lo bonito y sabroso que se veía antes. Ahora lo ves pues despreciablemente y lo vas a echar a perder, lo vas a echar a la basura porque obviamente ya no es comestible en un aspecto normal, ¿no? Ese cambio que ha sufrido profundo el platanito en su aspecto, en su color, en el sabor incluso, alguna vez han probado un platanito que ya está pasado, es más dulce, pero no es agradable, ¿no? Además, el color interno ya es color, qué sé yo, un amarillo tirado a café, ¿verdad? En cambio, cuando es un platanito normal, ese platanito es medio cremoso, robusto y de color amarillo con fibritas. Entonces, todo ese aspecto que ha modificado eh, la apariencia de ese plátano ha debido ser porque este plátano ha sufrido reacciones químicas al interior y al exterior de su estructura. Entonces los cambios han sido completos. Es como dejar también, qué sé yo, un gas hidrógeno con un gas cloro dentro, un pequeño recipiente tapado, sellado y a una presión y temperatura determinadas. Vamos a ver que al poco tiempo el hidrógeno y el cloro que eran unos gases medio raros, ¿no? Un cloro, gas verde, el hidrógeno no se lo puede ver a simple vista, es incoloro, insípido, etcétera. De repente han formado una nueva materia, que es el ácido, el cloruro de hidrógeno, todavía gaseoso, y se ha tornado una materia más agresiva, que al diluirlo en agua se ha puesto totalmente fuerte y produce el ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, miren, estos dos gases que tenían una apariencia totalmente distinta, se han vuelto a unir en una reacción química, ¿no? En un fenómeno químico en el cual sus propiedades iniciales han sido cambiadas totalmente. ¿Me dejo entender lo que es un fenómeno químico, jóvenes? Sí, Muy bien, ahora dice acá, todo cambio químico acompaña siempre un intercambio de energía. ¿Cómo percibimos esos cambios de energía en un fenómeno químico? Si tú haces una reacción química en un tubito de ensayo, mezclas un par de sustancias cualesquiera, si tú tocas la pared del tubito de ensayo, vas a notar que esta ha emitido calor. Entonces siempre están acompañados de energía. ¿Debido a qué? Que para la formación de nuevas sustancias existe ruptura y formación de nuevos enlaces. Y para hacer esto, las sustancias, los elementos químicos, tienen que absorber o generar energía para romper estos enlaces. Es por eso que todo cambio está regido por un intercambio de energía. ¿De acuerdo? Además, cuando se produce este cambio, el material afectado no desaparece al cesar la causa que lo ha originado, ¿no? Es decir, que el ácido, el hidrógeno y el cloro se han unido y no pare de contar. No puedo separarlos fácilmente y se ha formado esta nueva sustancia y está consagrado ese matrimonio de esa manera. Ya imposible separarlos, ¿no? Y ya no puedes hacer nada. Es un proceso totalmente irreversible. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, Jamito. La oxidación, la corrosión, la digestión, el estrés, la fermentación, la putrefacción que habíamos mencionado hace un momento, son claros ejemplos de lo que es un fenómeno químico. Ahora bien, un fenómeno físico es todo cambio que sufre una materia durante el cual no se modifican sus propiedades íntimas. Y el físico se caracteriza por que el material altera su naturaleza íntima y el fenómeno desaparece cuando cesa la causa que lo produjo. Bien,
Un ejemplo de un fenómeno físico es la ebullición del agua, ¿verdad? Si nosotros calentamos agua, llegamos al punto de ebullición, vamos a notar que las moléculas de agua de la superficie comienzan a evaporar, fenómeno que se llama vaporización, y que va paulatinamente hasta que llega un momento en el cual toda esa masa de agua se ha convertido en vapor, ¿verdad? Y ese vapor yo lo puedo volver a condensar, es decir, lo enfrío y puedo recuperar por enfriamiento que las moléculas disminuyan su energía cinética, vuelvan a unirse y generen otra vez el líquido de partir. El agua, cuando ha sufrido este fenómeno, va a seguir siendo agua. Lo que va a cambiar es su estado de agregación, ¿verdad? Pero no ha cambiado en absoluto su naturaleza íntima. A eso se denomina fenómeno físico, cuando la materia no sufre trastornos graves que modifican su identidad. Y obviamente desaparecen cuando cesa la causa calorogeno. Cuando yo dejo de aplicar energía calorífica al agua, el agua va a dejar de bullir y paulatinamente se va a enfriar hasta llegar a su estado inicial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia eh, entre fenómeno físico y fenómeno químico? Sí, sí, Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, ingeniero. Ok, continuamos. Continuamos. Estados de agregación de la materia. Como ustedes bien saben, hay 3 estados de agregación. Voy a pasar al grafiquito rápidamente, por favor. No, aquí. Ya, hay 3 estados de agregación de la materia, que son el estado gaseoso, líquido y sólido. Aunque hoy por hoy se conocen 2 estados más. ¿Cuáles son esos estados? ¿Conocen? Plasmático. El plasmático. ¿Y por qué se caracteriza el estado plasmático, estimada amiga? No te escucho. Yo puedo responder eso. Claro que sí, vamos, amigo. Bueno, el plasmático, si no me equivoco, es un gas ionizado que se encuentra más que todo en el espacio, un 99% ahí. Claro, el estado plasmático es uno de los estados de la naturaleza más abundantes, plenamente de acuerdo. Ya, tú has dicho bien, es un gas que está sometido a altas temperaturas y obviamente fuertemente ionizado. Para que una materia se ionice, es decir, se desintegre en iones, necesita absorber y emitir energía en ambos casos, ¿cierto? Y esto es producido netamente por reacciones químicas que ocurren, y lo conocemos muy bien, al interior del Sol, ¿no? Nuestro astro rey. En el Sol en el centro del Sol, se alcanzan temperaturas por encima de los 22.000 Kelvin, 22.000 Kelvin. Se dice así, no se dice grado Kelvin. 22.000 Kelvin, una temperatura sumamente alta, en los cuales la materia se encuentra altamente ionizada. Entonces podemos calificar al fuego como un estado plasmático, a las estrellas, a todo lo que emite energía con gran luminosidad, por ejemplo, ¿no? Un tubo fluorescente está constituido por gas. Los gas de neón, por ejemplo, que se utilizan hoy en los foquitos para anuncios, ¿no? Están constituidos por plasma. Y la luna no es un cuerpo que emite energía propia, sino que absorbe energía del sol. Y por eso tiene una luminosidad. Eso es reflejo, no es el estado. Imagínate si la luna estuviera en estado plasmático, no podrías acercarte a ella, como dice, acercarte al sol tampoco puedes, porque se encuentra a alta temperatura. Y como te digo, basta. Un encendedor, el fuego de un encendedor es un estado plasmático. El fuego que emite tu cocina cuando estás cocinando es estado plasmático. Y su oposición es el estado Bose-Einstein, ¿no? El estado Bose-Einstein es un estado en el cual la quietud es la característica, no hay movimiento, el movimiento es prácticamente nulo, y en la naturaleza se ha llegado a advertir una proximidad a este estado, no han llegado aún,
pero en el cual la materia tiene también ciertas características, como por ejemplo se vuelven en superconductores, ¿no? Superconductores. Es decir, que pueden trasladar la energía eléctrica sin ofrecer resistencia, ¿no? Y está muy cerca, un estado de agregación de la materia, muy cerca al cero absoluto. Esa es la definición del estado Bose-Einstein. ¿No? Y ya los conocen los otros, el estado gas, líquido y sólido, que los vamos a ir definiendo en el siguiente cuadro. Lo vamos a leer rápidamente. Un gas también llama vapor. Ah, gran pregunta. ¿Es correcto esto? ¿Un gas también se llama vapor? No escucho. Yo creo que no. Yo diría que no tienen, ¿cómo se llama? Las mismas cualidades químicas, creo. Eso no importa las cualidades que tengan, sino qué diferencia hay entre un gas y un vapor. El vapor se genera por el Por calor. agua. Y el gas también, pues puede generar gas por calor. No, el gas puede tener metano, creo, algo así. El gas puede ser metano, propano, sutano, venengano, eso simplemente depende de su composición química. Les voy a dar una idea, ¿ya? Cuando tú haces hervir agua, te sale vapor, ¿verdad? El agua se está convirtiendo en un gas que lo puedes ver más o menos físicamente, ¿sí? Si tú le pones un platito frío a la salida de tu caldera, donde está saliendo el vapor, un platito frío, vas a notar que rápidamente se condensa, se vuelve líquido, ¿cierto? Ese es un vapor. En cambio, si tú haces lo mismo con el gas que sale de tu garrafa o de tu tubería, le pones un plato frío, vas a notar que ese gas no se vuelve líquido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se llama vapor aquella sustancia que en estado ordinario está en estado líquido, ¿de acuerdo? Y se puede condensar fácilmente. En cambio, un gas es aquel tipo de sustancias que no son fácilmente condensables a no ser que apliques bajas temperaturas y altas presiones. ¿Ya? El gas licuado de petróleo, por ejemplo, el GLP, es líquido, pero cuando está sometido a alta presión y para envasarlo lo ponen a temperaturas muy frías. ¿No? Por ejemplo, alguna vez han debido escuchar del famoso nitrógeno líquido, ¿sí? En su estado normal, en su estado natural, el nitrógeno es gas, está en el aire. Pero cuando ese gas lo, lo captan de la atmósfera y lo someten a altas presiones, generan el famoso nitrógeno líquido, cuya temperatura de ebullición está alrededor de menos 196 grados centígrados, ¿verdad? Pero ha sido sometido a altas presiones. ¿De acuerdo? En cambio, un vapor no necesitas hacer eso. El gas, cualquier líquido que tenga un punto de ebullición más bajo que el agua, puede generar un vapor. ¿Estamos de acuerdo? Otras características. No tienen volumen ni forma fijo, se ajusta al volumen y a la forma del recipiente que lo contiene, se puede comprimir y ocupa un volumen más pequeño o se puede expandir a un volumen más grande. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno de comprimir un gas es disminuir su volumen debido a una alta presión. Y el efecto de expandir es producir que el volumen de una pequeña garrafa lo puedas expandir a un volumen mucho más grande para que ocupe el mismo espacio. ¿De acuerdo? El líquido tiene un volumen definido independiente del recipiente, pero no tiene forma específica. Asume la forma y porción del recipiente que lo ocupa. Y el sólido tiene forma y volumen definidos y además es rígido. Tanto líquidos como sólidos no pueden comprimirse en forma apreciable. Es lógico, ¿no? Un líquido, tú le puedes disminuir el volumen a un líquido por aplicar una presión. Difícilmente, ¿verdad? Imagínate una piedra, una sustancia totalmente rígida como un metal, digamos, tú tendrías que aplicar una gran cantidad de fuerza para cambiarle el volumen o volverlo más chiquito. Situación que en los sólidos no ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos.
El humo, ¿en qué categoría entra? El humo es un gas. Generalmente el humo es producido por la combustión de dióxido de carbono, eh, como te digo, por la reacción química de un hidrocarburo que genera dióxido de carbono y agua. Y el gas, el dióxido de carbono, por ejemplo, es un gas. ¿Sí? Si tú lo sometes a alta presión, al dióxido de carbono, puedes obtener una sustancia que se denomina hielo seco, que es el dióxido de carbono en estado sólido. Y cuando este producto, vamos a ver más adelante, tiene la facilidad de sublimar, es decir, del estado sólido pasar al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces el humo es un gas. Bien, características macroscópicas de la materia. Gracias a ti, Miguel. Voy a pasar un cuadrito que resume todas estas unidades. Para empezar, el movimiento molecular de átomos y moléculas podemos caracterizar por tres movimientos: el de traslación, rotación y vibración. El de traslación es el que produce un cambio, un trayecto de una sustancia de un lugar a otro, ¿no? Ejemplo, una gota de agua que sale de tu grifo y llega al piso, ¿no? En este movimiento existe también el de rotación. Si tú le pones una cámara lenta a la caída de esa gota de agua, vas a ver que la gota de agua comienza a girar y girar lentamente, como si estuviera dando saltos mortales. Ese es el movimiento de rotación. Ya tiene dos movimientos. Y finalmente el de vibración, ¿no? Que en el momento que estaba por salir, el agua comienza a vibrar. A veces sube, baja, hasta que se desprende y pierde la fuerza de cohesividad. Y obviamente que el movimiento vibracional es mucho menor, de menor fuerza que el movimiento traslacional y rotacional en los líquidos, por ejemplo. Otro concepto importante es la cohesividad, que se define como la apariencia de continuidad que tiene un cuerpo y está constituida por átomos y moléculas que ejercen fuerzas de atracción entre las mismas. En el estado sólido estas fuerzas son bastante elevadas, como vamos a ver más adelante. En el estado líquido medianas, en el estado gaseoso prácticamente no existe cohesividad, no existe unión de moléculas. Precisamente en este momento vamos a ver ese cuadrito. Por ejemplo, hablamos de una propiedad como la forma para el estado sólido, la vamos a definir, es decir, que está totalmente definida. En el estado líquido es indefinida y en el estado gaseoso también es indefinida, ya que ocupa el volumen que lo contiene, ¿no? De la misma manera, podemos hablar del estado sólido, que tiene un volumen propio, no puede ser variado fácilmente. El estado líquido también no va a variar el volumen del mismo, no se va a volver ni más chiquito ni más grande. En cambio, en el estado gaseoso, ese volumen puede crecer como también puede disminuir. Hemos hablado del movimiento molecular. Para el estado sólido, el movimiento vibracional es el más importante, ya que las moléculas están unas con otras, como decir hombrito con hombrito, pechito con pechito, ¿sí? Y se caracteriza porque cuando hay alguna vibración, por ejemplo, las moléculas friccionan entre ellas y generan calor, ¿no? Por eso cuando tú frotas una variguita de cobre, por decirte, vas a sentir que la variguita se calienta rápidamente, al igual que tus manos. Si tú las frotas, cuando hace frío especialmente, notas que inmediatamente tienes una temperatura un poquito superior debido a la fricción de las moléculas entre sí. Habíamos visto en el estado líquido que el movimiento vibracional y rotacional es el más importante, ¿sí? Y en el estado gaseoso, el movimiento vibracional, rotacional y traslacional son los que más. Vamos a hablar de fuerzas de atracción intermolecular. Para el sólido es alta, para el líquido intermedia, para el estado gaseoso es bajo. La distancia intermolecular en el estado sólido es pequeña, están muy cerca las moléculas, los átomos, ¿sí? En el estado líquido son medianos, es como cuando tú estás yendo con tu enamorada por la calle o enamorado, van de la manito, ¿no? Y tienen un cierto espacio de distancia. Y en el estado gaseoso la distancia intermolecular es grande. Si podríamos ver en el aire, digamos, cuántas moléculas de nitrógeno y de oxígeno existen, vamos a ver que un oxígeno puede estar
a 20 metros de una molécula de nitrógeno. Entonces, realmente las distancias. Estábamos entonces en cómo íbamos a ir definiendo a los fenómenos en el cuadrito nos quedamos, ¿no? Bien, la distancia intermolecular, pequeña, mediana y grande. El orden, habíamos dicho que en el estado sólido existe un orden muy apreciable, en el estado líquido intermedio y en el estado gaseoso es núclico y caótico. Con respecto a la curiosidad, es compacta, continua y inexistente para los estados. ¿Ya? Bien, esto ya hemos visto de una forma mucho más detallada a través del cuadrito, ¿no? Átomos y moléculas de sólidos forman estructuras ordenadas, regulares, formando patrones tridimensionales, los cuales se repiten en forma indefinida. Estas estructuras pueden ser simétricas o asimétricas, como es el caso del cloruro de sodio, que presenta un sistema cúbico, casi simétrico, y en el estado del asimétrico es el triclínico. También existen otros estados de agregación, como los alotrópicos, por ejemplo, en los que los estados de la materia tienen diversas características por la forma en la cual se unen las moléculas, ¿no? En diferentes estructuras eh, tridimensionales. Ya habíamos visto que las distancias intermoleculares son pequeñas, y eso ya hemos visto ya con el cuadrito que hemos definido. Vamos al siguiente cuadro. Los campos de estado de agregación, ya me voy a ir directamente acá al cuadrito que tenemos los tres estados de agregación típicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. El paso del estado sólido al estado líquido se denomina fusión y cuando aparece la primera gotita de líquido se llega a una temperatura determinada, determinada también como temperatura de fusión, hasta que desaparece la última molécula de sólido y ha pasado a líquido, la temperatura permanece constante y esta energía transferida durante este proceso se conoce como calor de fusión y ocurren para estos casos a temperatura constante. Entonces, en forma general, podemos afirmar que para cualquier cambio de estado de agregación de la materia, la temperatura a la cual se realiza ese cambio de estado es constante. Los nombres ya lo conocen, cuando pasa de líquido a gaseoso se llama vaporización, si en el caso de que este gas sea un vapor. En el caso de que sea solo un gas, se denomina gasificación, como en la Pérez Velasco cuando hay problemas, ¿no? Gaseoso. A líquido se denomina condensación para el caso del vapor o licuefacción para el caso de un gas. Cuando pasa del estado líquido al estado sólido, el proceso inverso de la fusión se denomina solidificación. Si el paso es directo de sólido a gaseoso, como es el caso del dióxido de carbono sólido denominado hielo seco, ese proceso se denomina sublimación. Y el caso contrario, es decir, del estado gaseoso convertirlo en sólido, se denomina sublimación o deposición inversa, ¿no? Sublimación inversa o deposición también se denomina. Eso también ustedes ya lo conocen, lo han visto en colegio. Y aquí hay un datito importante que vamos a tomar. Vaporización es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Se denomina evaporación cuando se produce el cambio de algunas moléculas de la superficie de un líquido pasa al estado de vapor, ¿no? A una determinada temperatura, la cual se conoce como temperatura de presión de vapor. Es decir, que la presión de vapor es una función directamente de la temperatura y del tipo de líquido que sufre este fenómeno. Es por eso que el agua puede evaporarse en un día a 10 grados centígrados o puede evaporarse a 35 grados centígrados, no necesariamente llegando a la temperatura de ebullición. ¿Mm? Ya habíamos dicho que la ebullición es el pasaje que produce cuando una masa líquida pasa al estado líquido por un fenómeno denominado ebullición, temperatura a la cual este fenómeno ocurre con un valor constante. ¿De acuerdo? Bien, estos conceptos que ustedes ya los conocen muy bien. Continuemos.
Sustancia. Una sustancia pura o simplemente sustancia es materia que tiene propiedades definidas y cuya composición no varía de una muestra a otra. Una sustancia pura es aquí tiene sus propiedades definidas. El agua, que es una de las sustancias más conocidas, ¿no? Tiene un punto de ebullición, tiene un punto de fusión, tiene una densidad dada, un grado de cohesividad dado, y todas características que la distinguen. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo una sustancia que hierve, por darles un ejemplo, a 78 grados centígrados, cuya densidad es de 0,77 y tiene el fenómeno de la combustión, puede combustionarse, ¿de qué líquido estaría hablando? Más o menos, según estas características. Repito, un líquido de sabor astringente, fuerte, cuya densidad es de más o menos ser 77, hierve a 79 grados centígrados y tiene la propiedad de la inflamabilidad. ¿De qué producto o de qué sustancia estaría hablando? De la vaporización. No, sustancia, jefe, no, no efecto. ¿Podría ser el diésel o relacionado con la gasolina, algo así? Más o menos, ¿no? Pues la gasolina hierve a temperatura más baja. Si tú tuvieras los datos que acabo de mencionarte, vas a ver que lo que te he dicho son datos del alcohol. Esos datos caracterizan únicamente al etanol, igual que al agua, ¿no? Temperatura de fusión 100 grados centígrados, temperatura. Entonces, las sustancias son materias que tienen propiedades definidas y una composición dada. ¿M? En cambio, las sustancias pueden dividirse en dos tipos, en sustancias elementales y en sustancias compuestas. Una sustancia elemental es aquella que no puede descomponerse en sustancias más pequeñas. Es decir, si yo tengo un pedazo de sodio, lo parto en dos, voy a tener dos pedazos de sodio. Lo parto en 10, voy a tener 10 pedazos de sodio. Lo muelo, voy a seguir teniendo sodio molido, ¿sí? Lo voy a meter a una pulverización exhaustiva y voy a tener átomos de sodio, ¿verdad? Pero el sodio va a seguir siendo sodio al ser una sustancia elemental. No se puede dividir en sustancias más pequeñas o más simples. En cambio, eh, una sustancia compuesta es aquella que tiene varios elementos que pueden separarse por medios químicos. Así, sustancias elementales conocidas, ustedes conocen el carbono, el flúor, el hidrógeno, el yodo, cuya palabra es con Y porque su nombre es iodine, ¿no? El fósforo que se simboliza con la P, por la P del fósforos, no palabra griega, el azufre del sulfuro y así sucesivamente varias sustancias que tienen nombres o símbolos que han sido adaptados de la literatura griega o del griego o del latín también, ¿no? Cuprum, ferrum, plumbum y gragilum, por ejemplo, para el nombre de la plata, del mercurio, que viene a ser su traducción plata líquida, y argentum para Ag, el símbolo de la plata, que simboliza aquel lugar donde había bastante plata, este mineral, y por eso recibió el nombre de Argentina. Es ahí el nombre que le han puesto a nuestro país vecino. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver mucho con eso. Hoy por hoy hay 118 elementos conocidos y los elementos más abundantes en la naturaleza son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, en contraste con los elementos del cuerpo humano que son carbono, hidrógeno y oxígeno, y está constituido el 90% de la masa del cuerpo humano. ¿Mm? Les decía que los compuestos de sustancias constituidos por dos o más elementos que contienen dos o más clases de átomos. Estos elementos pueden interactuar con otros elementos para formar compuestos. El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, arde con el oxígeno para formar agua. Entonces, los compuestos generalmente van a ser elementos que entre ellos tienen propiedades muy diferentes a las que
obtienen cuando sufren una reacción química. Aquí el ejemplo que les ponía, el agua, por ejemplo, es en estado líquido, pero sus predecesores, tanto el hidrógeno como el oxígeno, son gases. El punto de ebullición normal del agua es de 100 grados centígrados, en cambio del hidrógeno es menos 253 grados centígrados y del oxígeno menos 183 grados centígrados. La densidad del agua es 1, la del hidrógeno es de 0,084 gramos por litro y la del oxígeno 1,33 gramos por litro. El agua es una sustancia no inflamable, el hidrógeno sí y el oxígeno no. Es más, precisamente gracias al oxígeno que muchas sustancias logran arder. Entonces tenemos a una materia denominada mezcla y a una materia denominada sustancias. Hablamos de mezclas cuando dos o más sustancias están unidas entre sí, pero no cambian sus propiedades y pueden estar en proporciones distintas de masas. Podemos hablar de mezclas homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea cuando no puedes distinguir sus componentes a simple vista. Y heterogéneas cuando puedes ver sus componentes a simple vista. ¿De acuerdo? Sí, las sustancias pueden ser compuestas o elementales. Perdón, una cosita más. Las mezclas homogéneas también reciben el nombre de soluciones. Por ejemplo, una solución acuosa de etanol significa que tienen partes no definidas de alcohol y agua, ¿no? Y estas se puede hacer en cualquier proporción. En cambio, en las sustancias compuestas, como por ejemplo el ácido sulfúrico como tal, el ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Y esta composición está definida únicamente para este compuesto, ¿ya? Además, cuando se produce un fenómeno químico, podemos separar en sustancias más simples. En cambio, las sustancias elementales no se pueden separar en sustancias más simples. ¿De acuerdo? Hablamos de una mezcla como una combinación de dos o más sustancias en las que éstas conservan sus propiedades. Ejemplo, el aire, las bebidas gaseosas, la leche y el cemento. Las mezclas no poseen composición constante, ¿no? A mí me puede gustar un café con 3 cucharillas de azúcar, en cambio a otro le puede gustar con 2 o a otra persona con 1. Entonces, una mezcla que no tiene una proporción definida y dada. En cambio, en una combinación, la combinación sí es de proporción fija y definida, ¿ya? Cualquier mezcla, sea homogénea o heterogénea, se puede formar para separar por medios físicos con sus componentes puros sin cambiar su identidad. Si yo tengo agua con azúcar disuelta, puedo evaporar el agua y obtener y recuperar el azúcar, ya también era como disolvente en dicha solución, ¿no? Habíamos hablado de sustancias homogéneas como aquellas que presentan una composición uniforme, es decir, que no se pueden notar sus componentes a simple vista. Y una heterogénea en la que puedes determinar sus componentes a simple vista. No tiene una composición uniforme. Por ejemplo, una ensalada de frutas, mandarina, naranja, plátano, etcétera, manzana, y cada uno lo puedes distinguir a simple vista, por lo cual se denominan polifacos, más de una fase y se puede distinguir a simple vista. Combinación es la mezcla resultante de la transformación. Vamos a hablar netamente de lo que es una reacción química, ¿ya? Una combinación química sucede cuando existe un fenómeno químico. Ejemplo, aquí ponen como ejemplo el polvillo de azufre con hierro en granales oscuras, los mezclan, le aplican calor y generan esta sustancia café que denominada sulfuro de hierro o pirita, ¿no? La cual, si tú haces un fenómeno químico, como por ejemplo una reacción con agua y posterior, vas a poder separar el hierro
del azúcar, ¿no? Procesos que se utilizan bastante en la industria para la recuperación de algunos productos, especialmente aquellos que son bastante costosos. ¿Ya? Para terminar, vamos a hablar de las propiedades de la materia, que son cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir a nuestra mente por su naturaleza y por el grado de la dependencia de la cantidad de materia. Habíamos visto una propiedad física anteriormente como un fenómeno físico que muestra que la materia no tiende a cambiar su composición sólido del color marrón rojizo, llamado cobre, y el sólido del color amarillo, llamado azufre. La malleabilidad del cobre, que es una propiedad física que tiene la materia, quiere decir que podemos volverlo en láminas, la fragilidad, que puede romperse con facilidad, o la facilidad de transmitir calor o electricidad, denominada a la facilidad de transportar electricidad, se denomina conductividad, ¿no? En una transformación física pueden cambiar alguna propiedad de la muestra, pero no así su composición. Su composición se mantiene inalterada, ¿ya? Una propiedad química es la capacidad o incapacidad de una sustancia para experimentar un cambio en su composición bajo ciertas condiciones. Les he hablado de las reacciones químicas hace un momento, ¿sí? En el caso de cómo el hidrógeno y el cloro, siendo dos gases de apariencia distinta, nos pueden generar una otra sustancia de características totalmente diferentes. La clave para identificar una transformación química es observar el cambio de su composición, ¿no? Por ejemplo, cuando se quema un papel, ocurre una transformación química, el papel pasa a ser cenizas y el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se combinan de tal manera que forman dióxido de carbono y agua, ¿no? Otros ejemplos de propiedades químicas es la inflamabilidad, capacidad que tiene un cuerpo de ver, corrosividad, la sustancia como el hierro, por ejemplo, el hierro que tenemos en nuestras tuberías, que van adquiriendo una capa de color café marrón, ¿verdad? Y eso es debido a que se oxida, que puede ser emitida por un celular en grandes cantidades. En el caso de la medicina, por ejemplo, la radioactividad es muy, muy utilizada para sacar radiografías y ver los cuerpos en forma interna, ¿verdad? Pero la radiación que genera es debido a una transportación de fotones que permiten atravesar un cuerpo y ver su interior. Y por la dependencia con la cantidad de materias, podemos identificar como propiedades intensivas y extensivas. Intensivas, aquellas que no dependen de la cantidad de materia, como la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, y las extensivas, que son aquellas que dependen de la cantidad de materia, como el volumen, la masa, la presión, el tamaño, la concentración, etcétera, etcétera. Y al día de mañana van a continuar con el tema. Por hoy, disculpen por la pequeña fallita que hemos tenido, ha sido un imprevisto, pero los espero el día viernes para continuar con el tema. Que tengan una bonita tarde y nos vemos la siguiente. Hasta pronto, jóvenes. Pronto, Hasta pronto, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Adiós, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, 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 chao a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.